Listo, pues entonces Juan capítulo 5. ¿En qué momento estamos de este capítulo? Recordarás que Jesús viene discutiendo, más que discutiendo, hablando con un grupo de religiosos de la época, judíos fariseos, y viene de una fiesta. Veíamos al inicio del capítulo 5 que Jesús había subido a Jerusalén a una fiesta, una de las santas fiestas, y se encuentra en un estanque de Betesda a un paralítico. ¿Recuerdas el paralítico de Betesda que cuántos años llevaba postrado? 38 años. Y este día se encuentra Jesús con él y le dice, ¿quieres ser sano? Le pregunta, ¿quieres ser sano? Y él empieza a poner un poco de pretextos. Finalmente Jesús le da una instrucción: levántate, toma tu lecho y anda. Y sucede el milagro increíble. Entonces este hombre se levanta y toma su camilla y se va, pero alguien lo ve por ahí y dice, ¿qué pasó? Es domingo y tú no puedes hacer nada día de reposo, tú no puedes hacer nada en día de reposo, que era el sábado, ¿no? Entonces empieza ahí una serie de controversias, porque empiezan a preguntar, no quién te sanó, sino empiezan a preguntar, ¿quién te dijo que levantaras tu lecho y que anduvieras? Y este hombre no conocía quién le había dicho eso. Entonces llega un punto donde Jesús se encuentra con estos fariseos, con estos hombres judíos, estudiosos de la ley, y empieza a hacer una especie de explicación, pero es más bien una exposición de quién es Él, quién es Jesús. Y a través de ciertas preguntas, en todo el capítulo Jesús empieza a despertar el interés y la curiosidad del hombre. Fíjate, en el capítulo 5 la primera pregunta que hace es, ¿quieres sanar? Se la hace un paralítico. Después le pregunta a los judíos, ¿cómo puedes creer? ¿No? Eso está en el versículo 44 que hoy vamos a ver. Y en el versículo 47 cierra con otra pregunta Jesús que dice, ¿cómo creerán mis palabras? ¿No? Y entonces en las preguntas vamos a ver las respuestas de Jesús. Hay más de 15 porqués o para qué en todo el capítulo, dependiendo de la versión que leas, pero hay más o menos entre 14 y 15, dependiendo. Yo encontré 14 porqués y como 2 para qué. Y Jesús nos va a explicar justo quién es Él y por qué debemos o por qué deberíamos creer en Él. Y que tú y yo podamos salir este día con una respuesta a esta pregunta que hace 8 días les lanzaba. ¿Quién es Jesús para ti? Y en la respuesta tú vas a poder determinar si es un Jesús cercano a ti o es un Jesús lejano a ti. Si es cercano a ti, es como si me preguntan ¿quién es Diana? Pues yo puedo decir quién es Diana porque es mi esposa y diario vivo con ella. Pero a lo mejor si me preguntan ¿quién es Jorge? ¿No? Pues no lo conozco porque apenas me lo presentaron hace 8 días. Hasta que yo me relacione voy a saber quién es Jorge. Entonces, lo mismo pasa con Jesús. Me voy a enamorar. Eso está bueno, buena expectativa. Entonces, esta es la pregunta que tú y yo debemos de respondernos. ¿Quién es Jesús? ¿Alguien cercano o alguien lejano? Porque la respuesta en esta pregunta está tu eternidad. Eso es importantísimo, que podamos responder de la forma buena o correcta. Ahora, el propósito de este capítulo es que lo conozcamos, pero no solo conocerlo, sino creer en Él. Y muchas personas hoy pueden decir conocer a Jesús. Otras personas pueden decir que creen en Jesús, pero un puñado más pequeño, tristemente, pueden decir, yo puedo creerle a Jesús, creerle en sus palabras, confiar en quién es Él y poder ser transformado hoy. La vida eterna comienza hoy, ¿no? Entonces, la pregunta que define nuestra eternidad, ¿quién es Jesús para ti? Y fíjate, por muchos años los fariseos estudiaron la Biblia, se la aprendían, la sabían de memoria, incluso lo recitaban. Y no solo los fariseos, también los judíos conocían la palabra de Dios, el Antiguo Testamento, de forma perfecta y de memoria. En el capítulo 5, versículo 10 al 30, que es lo que estudiamos la semana pasada, vemos cómo Jesús expone la obra perfecta de relación entre Él y el Padre, diciendo, yo soy Dios, yo soy el Padre, yo soy lo que el Padre no lo puedes ver, pero me estás viendo a mí. Y en el capítulo 5, del 31 al 47, que es lo que vamos a ver hoy, pues Jesús nos presenta evidencias. ¿Por qué Jesús toma este tiempo para poder dar testigos? Incluso en sus Biblias algunos pueden ver en su título que llama Testigos de Cristo. Porque el Señor
dedica a darnos explicaciones, porque conoce tu corazón, mi corazón y los corazones de aquellos fariseos. Abunda la incredulidad. Lo más natural es que tú no creas. Lo más natural es que yo no crea. Y por ahí dice hasta un dicho, ¿no? Como Santo Tomás, ¿hasta qué? Hasta no ver, no creer, ¿no? Y ese es el principio con el que muchos cristianos se mueven. De hasta que yo no vea que Dios haga esto, pues entonces ya voy a creer. Pero no funciona así. Dios nos da testigos, nos presenta testigos para que podamos creer en sus palabras. Y es un acto de amor que el Señor nos presente estos testigos. No porque Él los necesite para que le creas, sino porque tú y yo los necesitamos para creerles. Y esto lo vamos a ver más adelante. Entonces, antes de empezar con esta larga introducción que les estoy dando para que nos podamos poner en sintonía, ¿qué hay en un juicio? Cuando alguien va a un juicio, pues hay ciertos personajes y hay ciertos elementos, ¿no? Parecería que aquí Jesús está siendo enjuiciado, no oficialmente, pero sí por estos judíos. Y siempre hay un acusado, un acusador, pero también hay abogados, ¿verdad? Y también hay jueces y también hay jurados. ¿Qué es lo que necesita el jurado y el juez para poder determinar quién es inocente o quién es culpable? ¿Qué es lo que se presenta en las audiencias? Testigos, pruebas, evidencias, ¿verdad? Es necesario para que alguien pueda tomar una decisión o una sentencia sobre algún acusado, ¿no? Y en este caso, para que podamos confiar plenamente en quién es Jesús, nos va a presentar 4 testigos en esta porción, con el que tú y yo vamos a poder confiar plenamente en sus palabras, y al creerle vamos a poder pasar de muerte a vida, como lo veíamos hace 8 días. Entonces, ¿dónde lo dice la Biblia? Esa es una pregunta que siempre tienes que hacer cuando escuches una predicación, ¿eh? No solo conmigo, sino con todos los que se paren aquí, o invitados, o algunas predicaciones que tú escuches. Siempre la pregunta es, ¿y dónde dice eso en la Biblia? Bueno, pues lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, versículo 30, capítulo 5, dice: ¿no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo? Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de escuchar cada letra, cada escrito aquí, Señor, acerca de ti. Gracias por el apóstol Juan, que decidió, inspirado por ti, escribir este 4 y último evangelio, en el que mis hermanos y yo hoy podemos ser bendecidos al conocer quién eres tú, Señor. Ayúdanos a entender quién eres tú y poder responder a ello de la forma correcta. Ayúdame a mí a predicar de la forma que te agrada, Señor, exponiendo tu palabra, y quita de mí cualquier pensamiento humano. Ayuda a mis hermanos a abrir sus oídos y ojos espirituales para ver estas verdades. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén. Muy bien, entonces, primero versículo 30 nos da Jesús una explicación del motivo de por qué va a presentar estos testigos. Y mira, dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que oye, así juzga, y su juicio es justo. Y aquí viene uno de los porqués que te decía. ¿Por qué? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad ¿de quién? ¿Y cuál es la voluntad del que le envió? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Alguien se ha preguntado cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Acompáñame a Juan 6:40, porque la voluntad de Dios está aquí descrita en Juan 6:40. Y todo lo que te pasa diariamente y lo que te ha de pasar los siguientes años nace de este principio de cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado. Son palabras de Jesús. Dice: que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. La voluntad de Dios para tu vida es que tengas vida eterna. Por eso envió a su Hijo. La voluntad de Dios es no
que tengas tu mejor vida ahora. La voluntad de Dios no es que te den el trabajo de tus sueños. La voluntad de Dios no es que restaures aquella relación que tanto te ha hecho sufrir. Dios es poderoso para hacer todo esto, pero la voluntad de Dios con tu vida es que tú creas en el Hijo y que seas salvo. Todo lo demás va a ser añadido conforme a su voluntad, que es que sigas creyendo para vida. A veces oramos por un trabajo, a veces oramos por una relación o por muchas cosas, pero no nos damos cuenta que cuando Dios no está respondiendo positivamente es por amor. También en el no hay mucho amor de Dios. Y la voluntad de Dios va a ser siempre esa, que tú estés cerca del Hijo. Ahora, estos deseos egoístas del hombre, a veces el Señor conoce nuestros corazones y a veces sabe por qué decirnos que no, pero Dios es muy bueno y también hay veces que dice sí, pero ese sí siempre te va a acercar más a la voluntad que acabamos de leer, que conozcas al Hijo, que le creas más al Hijo y que creyendo tengas vida eterna. Entonces, Dios nos va a dar lo que bajo su voluntad considere correcto. Dios es bueno y Dios es amor, claro, y también escucha y sabe los deseos de nuestro corazón, y no me malentiendas, Dios también responde oraciones de cosas que hay en tu corazón, pero que siempre te van a acercar más a Él. ¿Sabe qué es difícil para el hombre creer esto? Sin duda. Por eso nos va en el versículo 31 a decir: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Cuando alguien va a pedir un trabajo, ¿no? Por ejemplo, aquí los que son doctores, ¿no? Pepe, Dani, no sé si alguien más sea doctor. Pero si tú vas a un lugar a pedir trabajo, ¿qué es lo que te piden para comprobar que realmente eres lo que dices ser? Te piden un certificado de estudios o te piden un título, ¿no? Porque si yo voy, Alfredo, y se para en un hospital y dice, me pongo una bata y digo, soy doctor, me van a decir, sí, pásale, te estábamos esperando, ¿no? Pues claro que no. O sea, hasta que tú no demuestres ser quien eres, no pueden considerarte lo que tú dices ser. Entonces, aquí dice Jesús, si yo hablo de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y aquí podría decir como, ¿cómo que no es verdadero lo que dices? Ahorita vamos a ver por qué dice esto. No es verdadero para quien lo escucha, aunque él lo es. Y fíjate, en Juan 5:34, me estoy brincando unos versículos para que puedas entender por qué dice esta palabra de mi testimonio no es verdadero. En el versículo 34 dice, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto, para que ustedes seáis salvos. Si Jesús está presentando testigos es porque tú y yo lo necesitamos, te lo repito. Ahora déjame hacer un paréntesis aquí. La ley judía tenía un principio para poder dar una sentencia o enjuiciar a alguien que era acusado, pedía testigos. Esto está en Deuteronomio 19:15, es la ley. Deuteronomio 19:15, es muy clara la ley de Moisés, Dios hablando a través de Moisés, donde le dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces ellos, los judíos, sabían que los testigos eran vitales para poder tomar una sentencia o una determinación sobre alguien. Y en este caso Jesús presenta varios testigos. Ahora dice versículo 32, otro es el que da testimonio de mí acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Entonces, ¿quién es el primer testigo que Jesús presenta? Juan. Jesús consideró importante presentarles a Juan el Bautista como primer testigo. ¿Por qué? Porque fue alguien en quien ellos confiaron. Los judíos estaban muy emocionados de ver a Juan después de tantos años de el silencio, la época del silencio donde Dios ya no había hablado al pueblo. Y Juan el Bautista empezó a despertar la emoción y la expectativa en los judíos sobre la llegada de un Mesías. ¿Quién es este que habla, no? Y van y le preguntan, ¿te acuerdas? Está en Juan 1:19-23, que
Juan empezó a predicar y entonces llegan los judíos y le dicen, ¿eres tú Elías? Y dice él, no, yo no soy. Y le dicen, ¿eres profeta? Y dice, no, pues entonces, ¿quién eres? ¿No? Y él responde y dice, él dice aquí Juan el Bautista, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta, ¿no? Entonces él les dejó claro que él no era Cristo, a pesar de que ya estaban ellos como muy emocionados de el perfil de Juan. Entonces Juan el Bautista fue para ellos una referencia, por eso Jesús lo pone en primer lugar para poder presentarles testimonio. Ahora, ¿qué escucharon de él? Como te decía, la verdad. Juan les dijo, arrepiéntanse, pero eso no les gustó. Entonces, por un momento lo escucharon. Vamos a ver qué dice el versículo 33. Dice, vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros, ¿qué dice aquí? Quisiste regocijaros. O sea, en él estabas muy emocionado, con él estabas muy regocijado. Y dice aquí, por un tiempo, en su luz. Entonces, Juan el Bautista fue un referente para el judío. Los iluminó con el mensaje de salvación, pero cuando los reflectores no vinieron hacia Juan y fueron hacia Jesús, direccionó la atención a Cristo, pues esta luz para ellos no fue algo agradable. ¿Qué pasa cuando entras a un cuarto oscuro de triques? No sé si alguien tenga, bueno, yo sí tengo un cuarto de triques en mi casa, que no he arreglado, pero luego llega a estar oscuro. Pues si no hay luz, yo empiezo a pegarme con muchas cosas, pero cuando hay luz me doy cuenta de todo lo que tengo y que debo de arreglar. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios, es una lámpara. Y cuando la luz viene a nuestra vida y muestra nuestro desastre, nuestro cochinero espiritual, pues para algunos es incómodo y para ellos lo fue. Por eso, dice aquí que por un tiempo se regocijaron en su luz. Pero fíjate, esto es bien interesante. La función de la luz es guiar, y Juan estaba guiándolos hacia el camino del arrepentimiento y hacia Dios, pero ellos decidieron negarle. Y aquí quieres a lo mejor preguntar, a lo mejor Juan no hizo bien su trabajo, a lo mejor el testimonio de Juan no estuvo bien hecho, a lo mejor Juan le faltó un poco más de talento y de oratoria para que ellos se convencieran. No, no es así. Dice aquí que como una antorcha trajo luz a las tinieblas. Una antorcha, ¿qué es? Es algo que tiene un combustible, un combustorio, le prendes fuego y sirve y se consume y se apaga, ¿no? Y esa antorcha alumbró a otras personas. ¿Te acuerdas de dos discípulos que él tenía? ¿Quiénes eran? Andrés. ¿Y quién más? El que escribe este libro, Juan. Ellos también escucharon el mismo mensaje de Juan el Bautista y ellos que decidieron creer en Jesús. Entonces, ¿el testimonio de Juan fue incompleto? Definitivamente no. Más bien, ellos, aquellos religiosos, decidieron no creer en el testimonio de Juan. Pero Jesús va más allá. 36, versículo 36. Dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, y nos va a presentar a un segundo testigo. Que dice, ¿por qué? A ver, ¿te das cuenta otro por qué? Las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, el segundo testigo son las obras que Él hace. ¿De dónde venimos? De un milagro, de un paralítico que se ha levantado, de ese momento controversial. Es una señal de Dios. Humanamente nadie puede hacer eso. Si tú vas al hospital y te paras en urgencias y dices, voy a orar y levántate. No sucede si no es una obra que el Padre te da. Y por eso Jesús pone las obras como segundo testigo. Ahora, humanamente hay muchas cosas imposibles, pero para el Padre no lo son. Y el Padre a veces permite ver este tipo de señales y milagros para dar testimonio de Él. ¿De dónde te ha rescatado Cristo? Porque no solamente puedo enfocarme en milagros físicos como una enfermedad. También existen los milagros espirituales, hombres que han sido completamente restaurados y extraídos de las garras del pecado, de adicciones, de esclavitud, y que hoy están a los pies del Señor. Eso también es un milagro. La mayoría de los milagros, déjame decirte esto,
la mayoría de los milagros de Jesús en la Biblia fueron simples actos de compasión y misericordia, como con este paralítico, y hechos para gente sencilla y necesitada, como podemos y como vamos a ver más adelante. Pero estos milagros no eran los que esperaban los judíos. Ellos esperaban al Mesías que cabalgaba y que los librara de Roma y que los llevara hacia la victoria y levantara la nación de Israel y levantara el templo. Ese era el milagro, la señal que ellos esperaban. Que deje en evidencia que los judíos no creyeran en estas señales, como la que acabamos de ver con el paralítico. Pues un corazón egoísta. A ellos les interesaba más que había roto el día del reposo que el milagro que había hecho, y veían a Jesús como: si tú no eres el medio para levantar a esta nación, entonces no nos interesa. Y esta segunda señal también es desechada o descartada por ellos. Ahora, ¿Jesús tiene el poder para dar el milagro que esperas? Claro, sin duda. Por eso oramos todas las mañanas por sanidad, porque confiamos que si su voluntad, como lo veíamos hace rato, es buena y nos ayuda a creer más en el Hijo, Dios puede sanar. Sin duda lo puede hacer, pero también Él es soberano y también Él puede decir que no. Y también en el no nos va a ayudar en esa voluntad de creerle y confiar en Él. Ahora, yo te puedo decir que he sido testigo, incluso en mi propia vida, y de muchos hermanos, donde Dios ha hecho un milagro de cambiar el rumbo de cómo caminábamos y un giro de 180 grados para poder ser liberados del pecado. Y hoy dan testimonio y podemos dar testimonio de esta verdad. Humanamente, mis hermanos, es imposible. O sea, date cuenta, tú que llevas tiempo confiando en el Señor, humanamente es difícil seguir en el camino del Señor. ¿Por qué? Porque tu carne tiene deseos y el mundo está plagado de impulsos y de incentivos para tus deseos. Pero si tú y yo podemos caminar rectamente en santidad, no es por tu esfuerzo y por mi esfuerzo, es porque el poder de Dios está obrando en tu vida y en mi vida. Y esa es otra señal en la que tú puedes confiar. Pero bueno, estos judíos la descartaron. Versículo 37 nos va a presentar otra tercera señal. Dice aquí: también ¿quién? El Padre que me envió. Jesús va subiendo la barra de los testigos. Ahora nos habla del Padre, quien lo envió para que cumpliese las mismas obras que yo hago. Dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Entonces, ¿quién envió a Jesús? El Padre. Y dice aquí que Él hace estas obras. Pero aunque pudiéramos tomar en cuenta dos ejemplos, y ahorita déjame hacer un paréntesis en esto. Dice la Biblia que a Dios nadie le ha visto, ¿no? Que no le han conocido. Pero hay dos momentos interesantes. Acompáñame en Mateo 3, que está al inicio del ministerio de Jesús y al final en esta tierra del ministerio de Jesús. Alguien que me ayude con Mateo 3, 16 y 17. René, si me puedes ayudar tú con ese. Sí. Y Pepe, tú ayúdame con Mateo 17, del 1 al 5. Porque hay dos momentos tangibles para testigos oculares y físicos donde el Padre da testimonio de Jesús. Mateo 3, 16 y 17, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios a la... Mateo. Sí. Estoy aquí. Sí, Mateo 3. Y el otro es Mateo 17, 1 al 5. Y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Te das cuenta? El Padre dando testimonio de ¿quién? De Jesús. En el bautizo de Jesús lo reconoce y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Sucede todo el ministerio de Jesús? Vámonos hasta Mateo 17, del 1 al 5. ¿Y qué sucede? La transfiguración. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol,
y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces te das cuenta, otro momento donde el Padre da testimonio de quién es Jesús, mi Hijo amado, y en el cual tengo complacencia, en quien tengo complacencia. Pero fíjate, aunque son 2 momentos donde podríamos decir, bueno, ahí está el testimonio claramente, va más allá Jesús con el versículo siguiente. Versículo 37, en la parte B, dice: Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su ¿qué? Su palabra morando en vosotros. Pero dices tú, ¿cómo? Si ellos se sabían Isaías de memoria, ¿cómo le puede decir Jesús esto que no tenían su palabra? No la tenían morando en ellos, morando en vosotros. ¿Por qué? Porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces, ¿dónde escuchas tú al Padre hablar a tu vida? Es a través de la palabra de Dios. Pero a veces la podemos escuchar, podemos conocerla, pero si la palabra no mora en ti y en mí, nunca hemos oído su voz verdaderamente. Porque cuando la oímos, moramos en su palabra, Él nos ayuda a creer en Él. No se trata de cuántas predicaciones escuchas en la semana, no se trata de cuántos versículos te aprendas, no se trata tampoco de cuántas veces leas la Biblia. Se trata, mi hermano, de cuántas de estas palabras que tú escuchas, te aprendes y repites, moran contigo y moran conmigo. Porque eso es lo que verdaderamente transforma tu vida y mi vida al creerla en verdad. El Padre reveló en toda la Biblia a Jesucristo. Desde Génesis 3:15, si no mal recuerdo, está la promesa de un Redentor, de un Salvador. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el tema central, son 66 libros, pero hay un solo tema, y es Jesús. Entonces ellos sabían el Antiguo Testamento, pero no moraban en las palabras que decía el Antiguo Testamento. Y esto nos lleva al cuarto testigo, versículo 39, que nos dice: escudriñad las ¿qué? Es el cuarto testigo. Si a lo mejor te cuesta trabajo todavía creer, la palabra de Dios es la profecía más fiel. Dice: escudriñen las Escrituras, porque a ustedes os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es un verso que es muy famoso en el mundo del cristianismo, ¿verdad? Es muy conocido: escudriñemos las Escrituras, pero en el contexto que lo está dando Jesús, es una exhortación y es una instrucción para la autocrítica, porque ellos escudriñaban la Escritura, pero no ponían atención en lo que decía cada profecía y cada libro de Moisés. Y aquí les dice esto porque pueden darse cuenta de 2 cosas. La primera, ustedes piensan que por leerla la conocen. Fíjate, escudriñan las Escrituras porque a vosotros os parece. Tú piensas que en ella tienes la vida eterna. Piensas que por leerla ya lo lograste. Y ellas, punto número 2, son las que dan testimonio de mí. Si tú leyeras con detenimiento y con entendimiento del Espíritu Santo, te darás cuenta que se trata de mí. La tragedia de estas personas, mis hermanos, que no es muy distinta a la de muchos el día de hoy, es que a pesar de que puedas invertir tiempo en la palabra de Dios, leyéndola solo por conocer, sin el entendimiento y sin el examinar cuidadosamente cada letra que lees, a pesar de la minuciosa exploración que pudiéramos hacer de la Biblia, si no moramos en ella, nunca vamos a encontrar a Jesús. Es cuando tú moras en ella.
Y sí, la Biblia es un libro, como te decía hace ratito, compuesto por 66 libros. Y este libro, tú puedes encontrar sabiduría en Proverbios, puedes encontrar consejos en los Salmos también, en Proverbios, en Eclesiastés. Puedes encontrar principios morales también. Muchos principios morales están basados en la palabra de Dios, los 10 mandamientos, por ejemplo. Puedes encontrar palabras de ánimo, también puedes encontrar mucho, ¿no?, de esto, palabras de ánimo. Incluso puedes encontrar motivación. Puedes escuchar incluso hasta conferencistas que no son creyentes tomando la Biblia como referencia, porque también da mucho contenido para motivación. Pero es un grave error, escucha esto, es un grave error leer todos estos salmos, proverbios, cantares, evangelios, sin que leamos Romanos, sin que leamos Corintios, por ejemplo, o sin que leamos Apocalipsis, porque ahí está el verdadero problema del hombre, el pecado y las consecuencias del pecado. Y por eso la invitación es escudriñala toda, escudriña la palabra de Dios, porque aunque parece que por leerla ya tienes la vida, te vas a dar cuenta que todo se trata de mí, de Jesús. Y versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y ahorita voy a entrar un poco más a detalle con esto, pero ¿qué hacemos con todo lo que aprendemos? ¿Qué hacemos con todo lo que escuchamos cada domingo? ¿Qué hacemos con todo lo que leemos entre semana? ¿Cuánto de esto que escuchas, lees y meditas moldea tu vida? ¿Moldea ese trato con algún compañero de tu trabajo? ¿Moldea ese trato con tu pareja? ¿Moldea ese trato con tus hijos? ¿Cuánto de ello transforma tu carácter al carácter de Cristo? Eso es lo importante. Eso es lo importante. No necesitas grandes conferencistas, no necesitas grandes convenciones, ni tampoco movimientos sobrenaturales para poder creer verdaderamente. Lo que necesitas es dejar que la palabra more en ti y en mí, y entonces sí poder ser testigos verdaderamente de Jesucristo. Acompáñame a 2 de Pedro. 2 de Pedro 1, 19 al 21. Es la garantía, mi hermano, de por qué esto que te estoy diciendo es real. Pedro le dice a sus lectores en estos versículos: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. ¿Te das cuenta? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La garantía, mi hermano, de esta palabra de Dios, esta Biblia que tienes en tus manos, es que no la escribieron hombres, la escribieron hombres inspirados por Dios. Y esas palabras hoy pueden traer vida eterna a tu vida física y a tu vida como hoy estás, espiritual. Ahora, ¿qué niveles de testigos ha puesto Jesús enfrente de nosotros, verdad? Y hay una Y, siempre hay una Y cuando estudias la palabra de Dios, y hay decisiones que tomar, siempre. No son anecdóticas las predicaciones, así de, pues estuvo interesante. No, o sea, la predicación te tiene que llevar siempre a una decisión. Y aquí hay una decisión. Fíjate. Una decisión es creer todo lo que Jesús ha dicho, creer en estos 4 testigos y decir: Señor, yo creo y quiero que seas el Señor de mi corazón, de mi vida, ya no más yo, ahora quiero que seas tú. Ese es un camino. Pero el segundo camino es negar y rechazar y decir: pues solo es filosofía de un hombre que fue profeta, pero no lo creo. Tienes las 2 decisiones, creerlo o rechazarlo. Aquellos hombres que están aquí en esta parte de la palabra tomaron una decisión, versículo 40, y dice: no queréis venir a mí para que tengáis vida. El no queréis nos revela algo. Es un acto de voluntad. El creer en Jesús
es un acto de voluntad, no es por falta de conocimiento, mis hermanos. ¿Te acuerdas de Nicodemo? ¿Te acuerdas de aquel fariseo Nicodemo? ¿Sí se acuerdan? Si no, acompáñame a Juan 3, 1 y 2, rápidamente, para los que no estuvieron en esa predicación. Nicodemo, ¿quién era Nicodemo? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal, no era cualquiera, era un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, ¿qué le dijo? Sabemos, no está hablando en singular, está hablando en plural. Sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. ¿Te das cuenta que no era falta de entendimiento? ¿Te das cuenta que ellos sabían que Jesús venía de Dios? Pero la decisión que ellos tomaron no fue por desconocimiento, sino fue por voluntad. La voluntad de negarle. Ahora, ¿cuál es la razón por la que ellos decidieron negar esta verdad? Versículo 41 nos adelanta un poquito y dice, gloria de los hombres no recibo. Les importa tanto el que dirán. La gloria de los hombres a mí no me interesa, a ustedes quizás sí. Y Jesús nos conoce tan bien que como a ellos que decían amar a Dios, decían honrar a Dios, tan indignados por haber roto el Sabbat, tan indignados que ahora querían que la ley se cumpliera, pero al mismo tiempo querían matarle y al mismo tiempo querían desearle exterminar a Jesús, ¿no? Entonces, sus razones de rechazo no eran por desconocimiento, sino eran razones del corazón. Versículo 43, Jesús les dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. El peligro de anteponer la razón, su razón, sus motivos ante la verdad es peligrosa. Y lo mismo nos sucede a nosotros. Si anteponemos nuestras razones o nuestros pensamientos a la verdad de la palabra que estamos estudiando, es peligroso. ¿Por qué? Porque dice aquí, yo vengo en el nombre yo vengo en el nombre de mi Padre y no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a este recibéis. Anticipa que estos judíos, estos religiosos, iban a estar prestos a la llegada del anticristo. ¿Por qué? Porque pues, el anticristo va a traer la promesa de restaurar Israel. Y eso es lo que ellos esperan. Entonces, cuando tú tienes bien claro qué es lo que esperas, el enemigo sabe qué es lo que esperas y por ahí puede llegar. Lamentablemente esto sucede hoy en día, también con las iglesias cristianas, tristemente. Muchas personas anteponen sus deseos o sus anhelos antes de la verdad y buscan a Dios o buscan un mensaje de Dios alineado a lo que ellos esperan oír. Y si embona o cumple la expectativa, pues bueno, Dios existe. Pero ¿qué pasa cuando no? Bueno, pues este Dios no sirve o este Dios no existe. Por eso la proliferación de tantos mensajes anticristianos y por eso la proliferación de tanto humanismo hoy en las iglesias, porque se anteponen los deseos de los hombres antes de la verdad. Y esto estaba sucediendo con ellos. Ellos anteponían sus deseos de gloria antes que la verdad. Y date cuenta, versículo 44, Jesús pregunta, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria de los unos de los otros y no buscas la gloria del que viene del Dios único. Prácticamente le está diciendo, pues, ¿cómo vas a creer si a ti lo que te interesa es seguir teniendo tu gloria, seguir siendo un líder religioso, enseñorearte de la gente y no buscas la gloria del Dios único, buscas tu propia gloria? Esta es la principal razón de por qué rechazaron los judíos a Jesús. No querían dejar su gloria. El orgullo, la vanagloria, el egoísmo, el prestigio, la fama. ¿Cómo puedes creer si eso es lo que mora en tu corazón? ¿Cómo puedes creer este mensaje que dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme? ¿Cómo puedes creer? Creer implica darle el señorío a Cristo. Y eso significa no más tú en el trono de tu corazón, sino ahora Cristo gobernando tu vida. Entonces ser fariseo era algo muy
relevante y rimbombante en la época. No todos tenían esos privilegios de honor y de poder guiar y poder ser líderes, ¿no? Como dejar ese lugar de gloria para seguir a un simple carpintero, errante. No tenía ningún sentido para ellos. Y fíjate, predicadores hoy en día han elegido esto también, ser populares, antes que anteponer la verdad de Cristo, ¿verdad? Y hoy ya no se predica sobre el pecado, hoy se predica más sobre lo que tú quieres recibir de Jesús, ¿no? Por eso la oración todas las mañanas es, oren por el mensaje. Este mensaje que yo estoy dando, no lo preparo solamente yo. También ustedes participan con sus oraciones para que lo que yo comparta sea de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, nuestro llamado es ser fieles al Evangelio, pero el amarse a sí mismo, amarse más uno que amar a Dios, es la causa de la incredulidad. Fíjate, esto que te estoy diciendo, estar aquí contra estar paseando ahorita dominguito, a lo mejor te vas a un pueblito mágico. Tu carne, ¿qué va a preferir? Pues va a preferir lo segundo, ¿no? Conocerle más en su palabra a que digas, mejor me tomo un relax y me voy a echar toda una serie completa. Significa sacrificar tu carne, ¿verdad? Lo voy a poner todavía un poquito más allá. Tener compañerismo unos con otros creyentes, contra... No, pues son más divertidos los de mi chamba, esos sí cotorrean bien a gusto. Estos son como medios aleluyos, ¿no? No son deseos malos. Lo peligroso es cuando eso gobierna tu vida. No digo que no puedas ver series en televisión, yo sí veo, ¿no? No digo que no puedas pasear, yo también paseo. Lo malo es que cuando eso es lo que gobierna tu vida, solamente cuando te sobra tiempo, consideras a Dios. Cuando no tienes nada que hacer, pues hoy sí voy a la iglesia, ¿por qué no? O cuando me sobró, se canceló algún evento, pues entonces ahora sí voy a la reunión de oración, o etcétera, ¿no? Eso es lo que es peligroso. Y eso es lo que a veces nosotros, nuestra propia gloria, impide que creamos verdaderamente en el mensaje de salvación. Ahora, capítulo 6 lo vamos a ver muy detalladamente, cuando Jesús se presenta como el pan de vida. Lo vamos a ver porque el problema son las prioridades que le damos al Evangelio o a la palabra contra lo que nos da nuestra propia gloria. Pero mira, ya voy a acabar. Versículo 45 dice, no pienses que yo voy a acusarlos delante del Padre. Ya hay quien los acusa, Moisés. Es en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeres a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces Jesús añade esto, un testigo más, un quinto testigo más, que es Moisés para estas personas, y le dice, bueno, yo no tendré necesidad de acusarles. Es quien en ustedes confían, quien les va a acusar, en Moisés. Fíjate, su esperanza estaba en Moisés. Estos hombres creían ser discípulos de Moisés, pero era un discipulado fingido. Deuteronomio 18:15 había anticipado la llegada del Mesías. Fíjate, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Moisés les está diciendo en sus escritos que habría de venir el Cristo. Y todo el Pentateuco lo dice, lo profetiza, y los profetas también hablan de esto, pero ellos estaban ciegos, ellos no querían creerlo, ¿no? Pero fíjate, lo vamos a ver más adelante, pero hay una porción donde un ciego es curado y empieza a darles testimonio de Jesús, y ellos alardean y dicen, nosotros somos discípulos de Moisés, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a no sabemos ni quién sea, ¿no? Alardeaban que eran discípulos de Moisés. Pero fíjate que no creían las palabras de Moisés. Y esto es interesante porque también muchos cristianos hoy alardean de ser cristianos, pero en muchos de ellos no hay testimonio de Cristo. Y así como estos hombres que alardeaban ser discípulos de alguien en quien no creían, también hoy hay muchas personas que alardean de ser algo que no creen. Por eso la respuesta a la pregunta que te hacía hace rato, ¿quién es Jesús para ti?
¿Es alguien cercano o es alguien lejano? Y acaba Jesús esta plática de la siguiente forma: pero si no creéis a sus escritos, hablando de Moisés, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Si no crees toda la evidencia que hay en la Biblia, en los profetas, en los salmos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Como te decía hace ratito, podemos saber mucho de la Biblia, pero si eso que sabemos no se refleja en nuestras vidas, somos como aquellos fariseos, que no terminamos creyendo de verdad. Por eso las respuestas que hoy necesitas considerar en tu vida es: ¿qué hacemos con todo lo aprendido? Y no es regaño, porque incluso para mí el Señor me confrontó con esto, ¿no? ¿Qué hacemos con todo lo que aprendemos? ¿Qué estamos decidiendo a partir de lo que aprendemos? Porque el Señor creo que es bastante claro en su palabra. Necesitas confiar en Jesús. Con toda predicación hay decisiones que tomar. Si hoy el Señor es Jesús, el Señor de tu vida es Jesús, gloria a Dios. Prosigue a la meta. Si es Señor de nuestras vidas, hoy podemos ser testigos de esa verdad. Hoy podemos dar testimonio de esa verdad. Porque fíjate, ser cristiano aquí es bien fácil. Aquí es bien fácil. Ser cristiano allá afuera es lo retador, ¿verdad? Cuando te tienes que enfrentar con un compañero o un jefe o con alguien de tu casa. Ahí es donde el cristianismo verdadero es visible. Aquí todos somos cristianos, pero afuera se hace un filtro. Esa puerta, a veces esas puertas tienen un filtro, ¿verdad? Eso es lo que debemos de considerar. Pero no significa que ya lo hayamos logrado, ¿verdad? Es un proceso de regeneración. Tú puedes darte cuenta de cómo el Señor va transformando tu vida. De aquellas cosas que antes eran muy fáciles de llegar a tu vida y poder explotar quizás en un tema de ira, ¿no? Ahora el Señor te va dando la paciencia para poder controlar y te vas dando cuenta que el Señor está transformando tu vida. Y si estás en esta etapa de tu cristianismo, gloria a Dios, adelante, persiste en ello. No te desanimes, porque sí hay mucho desánimo, un montón. Por eso hay muchos pastores, muchos líderes que terminan tirando la toalla, porque el desánimo llega a sus vidas y no consideran estas verdades. Pero si para ti Jesús es alguien lejano, también tengo algo que decirte. Él está llamando. Jesús siempre está llamando mientras podamos oírle. No es casualidad que hoy estés escuchando esto. No es casualidad que hoy estés aquí. No es casualidad, mis hermanos. Si alguien aquí está escuchando estas palabras, Dios está llamando a la puerta y te está invitando a que abras la puerta de tu corazón y que dejes que Él sea el Señor de tu vida. Que quizás has intentado por tus fuerzas demasiadas cosas y ya estás cansado. Deja que el Señor lo haga por ti. Entonces, Jesús termina con esta pregunta: ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús nos ha dado muchos recursos para poder creer en Él. Estas predicaciones son parte de ello. Los testimonios como el que nos daba Olga es parte de ello. Las señales que hay en tu vida es parte de ello. Pero es un acto de voluntad el que tú decidas creer. No es por falta de conocimiento y de información, es más bien por un corazón que quizás no desea. Pero si tu corazón hoy está tocado a darle la oportunidad a Cristo, vamos a ponernos de pie y vamos a hablar todos juntos para que sea el Señor quien nos ayude. Porque como te decía hace rato, esto no es por esfuerzo humano. Humanamente no es posible. Esto es solo por el Espíritu Santo que nos ayuda, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque a través de ella has presentado testigos para que mis hermanos y yo podamos afianzar nuestra fe en ti, Señor. Gracias porque a través de tu amor, explicando estas verdades a aquel grupo de fariseos, es que hoy sigue retumbando en los oídos de la gente y de nosotros estas grandes verdades. Tú llegaste a este mundo, Señor, con un propósito: cumplir la voluntad de tu Padre, de nuestro Padre.
Y esa voluntad es que creamos en ti, Señor. Esa voluntad es que depositemos nuestra confianza en ti. Y que creyendo en ti, Señor, podamos tener vida eterna. Dice tu palabra que esta es la vida eterna, que te conozcamos a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Así dice tu palabra, Señor, y hoy confiamos en ella. Ayúdanos a caminar cuando el desánimo viene a nuestras vidas y nos quiere hacer ver que no podemos más, Señor. Ayúdanos a acordarnos de ti, Señor, considerar que tú tienes el control de todo. También, Señor, te pido por aquellos que han escuchado este mensaje de salvación y que aún les cuesta trabajo tomar la decisión voluntaria de creer en ti, porque eso está padre, Señor, que no nos obligas, que es una decisión voluntaria el poder confiar en ti, Señor. Que tu Espíritu Santo sea guiando su entendimiento y redarguyendo sus corazones para que puedan considerar la necesidad de Cristo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por permitirnos escucharla. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a vivirla, Señor. Y yo te pido que podamos ser entendidos, ser hacedores de tu palabra. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.